Bien, continuando con nuestra clase de física 2, vamos a ver ahora, bueno, vamos a entrar a termodinámica, pero antes de eso, tenemos este cortito ejercicio sobre cambios de fase en un determinado, bueno, en este caso es el agua, ¿no? Entonces, bueno, nos dice determinar el calor necesario, no es lo que usualmente se calcula en este tipo de ejercicios para elevar la temperatura, ¿no es cierto? A una variación de temperatura es necesario tener también una cantidad de calor suministrado del hielo, que se encuentra a una temperatura inicial de menos 15 grados centígrados hasta una temperatura de 90 grados centígrados. Bueno, entonces de cero, de menos 15 grados centígrados, el hielo va a pasar hasta 90 grados centígrados. Pero algunos datos que siempre se saben es que para el agua, el hielo, ¿cierto? Para el vapor de agua y demás, tiene la temperatura de fusión y también la temperatura de ebullición, ¿no? Bueno, temperaturas de fusión, ebullición. Bueno, la interfase entre el agua y el hielo sabemos que va a estar a 0 grados centígrados. Entonces, de momento, bueno, de modo que al pasar de negativo 15 grados centígrados a 90 grados centígrados, va a ser siempre necesario pasar por esta temperatura de 0 grados centígrados. Cuando estemos a esta temperatura, pues va a ocurrir el cambio de fase, ¿no es cierto? Va a pasar de hielo a agua. Entonces, aquí nos da la cantidad de masa de agua, dice que es 4 kilogramos. Nos da el calor latente de vaporización, que dice que es L sub B, de 2256 por 10 a la 3 joules kilogramo. El calor latente de fusión. Fusión es cuando se pasa de sólido a líquido, ¿no? Y vaporización es de líquido a vapor. Bien, fusión había sido 334 por 10 a las 3 joules kilogramo. Bien, el calor específico del hielo también lo dan, es este valor, y el calor específico del agua también es este valor. No es lo mismo del hielo que del agua, ¿no es cierto? Porque son distintas fases, entonces su calor específico varía. Bien, entonces todos esos datos podemos anotarlos aquí, ¿no? Para el hielo está a una condición inicial de menos 15 grados centígrados. Después, bueno, de grados centígrados, para llevarlo al sistema internacional tenemos esta relación, ¿no es cierto? Grados Kelvin es lo mismo que grados centígrados más 273,15. Después, la masa del agua es 4 kilogramos, el calor latente de vaporización es esto, calor latente de fusión es esto, calor específico del hielo es esto y calor específico del agua es este valor. Después, usualmente siempre se hace este diagrama para ver las temperaturas importantes a las cuales vamos a estar pasando de menos 15 a 90, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener primero hielo, va a subir la temperatura a 0 grados centígrados, va a seguir siendo hielo, pero pues va a ocurrir un cambio de fase, ¿no es cierto? A medida que le demos más calor, va a ocurrir aún el cambio de fase que es de 0 grados de hielo, de 0 grados a agua a 0 grados. Va a haber ese cambio de fase, después ya tenemos agua, desde 0 grados centígrados va a seguir subiendo a 90 grados centígrados. Miren ustedes, nosotros no pasamos los 100 grados centígrados, que pues es un estándar, un promedio de agua y vapor, ¿no es cierto? De la temperatura en la que el agua se convierte en vapor. No llegamos a 100 grados centígrados, entonces no hacemos más de gramos, solamente hasta 90 grados centígrados. Bien, entonces como no vamos a llegar a 100 grados centígrados, pues el calor latente de vaporización, es este L sub B, no va a ser necesario para el ejercicio, solamente el L sub F, calor latente de fusión, ya que pues pasamos de sólido a líquido. Bien, entonces en el hielo, aquí a menos 15 grados centígrados, esto es lo mismo que decir 258,15 grados Kelvin, ¿no es cierto? Grados centígrados más 273,15. En grados Kelvin esto es lo mismo que 258,15 grados Kelvin. 0 grados centígrados es 273,15, esto es lo mismo. 90 grados centígrados es 363,15 grados Kelvin. Bien, siempre en unidades del sistema internacional. Pero bueno, tampoco habíamos visto que es tan necesario, ¿no? Ya que pues al final la variación de temperatura en grados Kelvin y en grados centígrados va a seguir siendo lo mismo, ¿no es cierto? Es lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, para pasar del hielo de menos 15 grados centígrados al hielo a 0 grados centígrados necesitamos un calor sensible, así se llama, un calor sensible de hielo a hielo. Pero claro, pues no cambia la fase, es un calor sensible. Este que sea un calor sensible sub 1. Y pasar de hielo a agua, pasar de una fase a otra, se le llama calor latente. En este caso es calor latente de fusión, ya que estamos pasando de sólido a líquido. Y después de agua a agua, no cambia de fase, entonces pues calor sensible. ¿No? Calor sensible uno, calor latente de fusión, calor sensible 2. ¿Y cómo se calculan estos? Pues tenemos estas fórmulas. ¿No? Calor sensible es lo mismo que habíamos estado viendo en ejercicios del otro PDF. Incluso aquí está. ¿No? El calor es lo mismo que masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, esa va a ser la misma fórmula que vamos a utilizar para calor sensible. Masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, aquí la masa es de 4 kilogramos. Calor específico para calor sensible uno, del hielo. No, estamos en hielo, entonces calor específico del hielo es 2095 joules kilogramo Kelvin. ¿No? Aquí no está anotado tal vez. Sí, aquí está, ¿no? Calor específico del hielo, aquí, 2095 joules kilogramo Kelvin. Entonces aquí,
Aquí está, 2095 joules kilogramo Kelvin por 15. 15 es la variación de temperatura de -15 a 0. No, no importa si está en grados centígrados, y que miren ustedes la variación de temperatura de -15 grados centígrados a 0 grados centígrados, igual es 15 grados centígrados. Pero la variación de temperatura de 258,15 grados Kelvin a 273,15 grados Kelvin, final menos inicial, igual va a dar 15. No sé, tanto no interesa las unidades de esta temperatura, al final la variación de temperatura va a ser lo mismo. Pero pues para poder aquí escribir Kelvin, pues usualmente se hace esta transformación, ¿no? Pero no es necesario, porque al final igual sale 15, ¿no? Entonces, este Kelvin con este Kelvin se va a ir, y kilogramo con kilogramo se va a ir, y me va a quedar joules, unidades de calor. Entonces multiplicamos esto, va a quedar esta cantidad, esto en joules. Después ya tenemos el calor necesario, el calor sensible uno para pasar de hielo de 15 grados centígrados negativo a hielo de 0 grados centígrados. Ahora el calor latente de fusión. Calor latente de fusión de hielo a agua. Entonces, para eso utilizamos lo mismo, masa, pero ahora ya no vamos a utilizar la variación de temperatura. Y aquí miren ustedes, aquí de 0 a 0 la variación de temperatura es 0. ¿No es cierto? No hay variación de temperatura. Lo que está ocurriendo es que hay un cambio de fase. Entonces, para eso utilizamos el calor latente de fusión, L sub F. Y eso está aquí. 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Esas son sus unidades. Siempre unidades de energía sobre masa. Y después ya está la masa aquí del agua es 4 kilogramos, el calor latente de fusión es una constante, es esto. Multiplicamos esto y nos va a quedar esta cantidad de calor necesaria. Y esta sería el calor latente de fusión para pasar de hielo a agua. Listo, y para luego otra vez, calor sensible 2 es mecánico, la misma fórmula, masa, calor específico del agua, ahora es del agua, ¿no? Porque estamos con agua. Entonces, calor específico del agua por variación de temperatura. De 0 grados centígrados a 90 grados centígrados, la variación de temperatura es 90 grados centígrados. Pero si yo trabajo en unidades de grados Kelvin, pues la variación de temperatura igual va a ser 90 grados Kelvin. ¿No es cierto? Entonces, ahí está. Después, el calor específico del agua es 4100, bueno, 4190, ahí está. Y la masa es 4 kilogramos. Kilogramo con kilogramo se va, Kelvin con Kelvin se va, multiplicamos y nos queda esta cantidad de calor. Bien, entonces tenemos un calor sensible uno, un calor latente de fusión, un calor sensible 2, algo más. Si es que tendríamos que pasar no hasta 90 grados, digamos, no hasta, ¿qué tal? Hasta 120 grados centígrados. Entonces, después de eh, hasta 120 grados centígrados, tendríamos que pasar directo de 0 grados centígrados a 100. Y después de agua a 100 grados, pasar a vapor de agua a 100 grados también. Y después de ahí de vapor de agua, pasar de 100 a vapor de agua a 120 grados centígrados. Entonces tendríamos que hacer ese proceso extra. Eso sí es que pasamos de los 100 grados centígrados. En este caso solamente estamos llegando a 90 grados centígrados, entonces hasta ahí nomás. ¿No es cierto? Entonces, bueno, estos serían los calores, la cantidad de calor, de energía de calor que hemos utilizado para este ciclo, bueno, este proceso. Entonces, al final, el calor total que debemos suministrar a este hielo a -15 grados centígrados para llegar a agua a 90 grados centígrados había sido un calor de 2.970.100 joules. Es el calor total y sería la solución, ¿no? Esto sería lo que nos piden, ¿no? El calor necesario para elevar la temperatura del hielo a esta temperatura inicial hasta el agua a 90 grados centígrados. Había sido necesario 2.970.100 joules. Ahora, algo que no está anotado en este PDF es algo que posiblemente hayan avanzado con el INGE, ya que sabe ver este tipo de cosas, que es em, el calor por combustión. ¿Para qué se utiliza el calor por combustión? Usualmente existe en esto de poder calorífico y demás. A ver, es decir, necesitamos esta cantidad de calor, pero ¿con qué material vamos a generar esta cantidad de calor? Usualmente podríamos generar, digamos, con leña o con gasolina o con distintos tipos de materiales, ¿no? Esa tablita del INGE sabe mostrarles. Por ejemplo, a ver, voy a conectar hasta aquí el pizarrón, a ver, hasta aquí. Bien, como les iba comentando, este es un ejercicio, ¿no? Pero la cuestión aquí es con qué material, digamos, ¿no? Eso puede ser una pregunta extra. ¿Cuántos kilogramos de gasolina o cuántos kilogramos de leña va a ser necesario para suministrar el calor para este proceso térmico? ¿No? Entonces, pues la cuestión aquí es determinar la cantidad de material o la cantidad de combustible necesario para este proceso térmico. Entonces, para lo que se hace aquí es utilizar esta relación. El calor total, ¿no es cierto? El calor total que hemos calculado nosotros, que sería esto, es lo mismo que el calor por combustión. Entonces, miren, el calor total es el calor que necesitamos, pero eso va a ser lo mismo que el calor por combustión que va a generar un determinado combustible. Entonces, ¿a qué es igual ahora el calor por combustión? El calor por combustión es lo mismo que la masa del combustible por el poder calorífico, HU, por el poder calorífico del combustible. Por ejemplo, el poder calorífico, aquí lo tengo anotado, vamos a ver, espero que lo tenga anotado aquí. Vamos a ver.
Creo que no tengo anotado el poder calorífico de la leña. Mm, mm, sí, creo que no lo tengo anotado por aquí. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está. Para la leña dice que su poder calorífico había sido igual H1, HU a 20.700 kilojoules por cada kilogramo. Eso había sido el poder calorífico de la leña. Entonces, pues el calor por combustible, por combustión, nosotros lo conocemos. Es, en este caso, 2.970.100 joules. Y lo que necesitamos aquí determinar es la masa que vamos a necesitar de combustible, cuántos kilogramos de leña, ¿no es cierto? La masa de combustible es la duda y el poder calorífico es una constante de los materiales. En este caso es por poder calorífico, vamos a utilizar de la leña, 20.700, pero aquí dice kilojoules, no dice kilojoules, entonces pues para que estén unidades de joules nomás hay que multiplicar por 1.000, ¿no? El kilo es 1.000, entonces por 1.000 y ahora este kilojoule se convierte en joule nomás, joule sobre kilogramo. Listo, y ahora en unidades aquí nosotros podemos ver que este joule con este joule se va a ir, este kilogramo va a pasar a multiplicar y al final me va a quedar unidades de masa en kilogramos. Bien, entonces esto hay que multiplicar, denme un momento, voy a utilizar la calculadora. Vamos a ver. Está. Van a ver que sale una cantidad muy pequeña, ¿no? Eso es, pues depende del poder calorífico, depende de las tablitas que manejen y depende de la bibliografía también, ¿no? Entonces el Inge sabe manejar unas tablitas, el anterior semestre les sabe dar, pero ahora no sé si les habrá dado. A ver, enseguida les voy a preguntar ya. 20.700 por 1.000. Listo, entonces miren, ustedes sale una cantidad pequeña. La masa de combustible, es decir, la masa de leña que necesitaríamos para suministrar esta cantidad de calor, dice que es cero, bueno, simplemente despejado, ¿no? El otro lo manda a multiplicar, dividir. Este es 0.143, uno más 5 kilogramos. Miren, ni siquiera necesitamos un kilo de leña. Parece muy poquito, ¿no? Para pasar, pero bueno, son solamente también 5 kilogramos de agua, tampoco es mucho. La temperatura inicial solamente es menos 15 grados, el final es 90. Bueno, no estamos llegando a una gran temperatura de agua, pero bueno, al parecer esta cantidad de leña es necesaria, ¿no? Esto no lo determino yo, viene de aquí, del poder calorífico que hemos mandado a dividir. Entonces, depende de ese poder calorífico. ¿Qué tal si no hubiese sido 20.700? ¿Qué tal si hubiese sido 40.700? Entonces, pues la cantidad de leña sería mucho menor, ¿no es cierto? Es decir, a mayor poder calorífico necesitamos menos combustible. Pero si su poder calorífico es bajito, digamos, necesitamos mayor combustible, ¿no? Para suministrar una determinada cantidad de calor. Bien, entonces, bueno, esta sería la cantidad de masa necesaria, la cantidad de leña necesaria para suministrar esta cantidad de calor y pues que se cumpla ese proceso termodinámico que estaba ahí arriba. Bien, entonces esto como un extra no está en este PDF, pero pues a veces el Inge le sabe enseñar. ¿Qué tal si no es leña? ¿Qué tal si es otra cosa? Digamos, no sé, gasolina. La gasolina igual debe tener su poder calorífico. Entonces, pues aquí este dato ya no lo tengo. El Inge le sabe dar unas tablitas. Pero pues si no les ha dado tablitas ni nada, entonces no creo que entre su examen. Y si es que no les ha dado tablitas ni nada, pero en su examen sí entra, de seguro pues este dato del poder calorífico no creo que les pida de memoria, ¿no? Ya que pues son datos tabulados, entonces de seguro les va a dar en su examen. O pues también podrían preguntar, ¿no? La gasolina debe tener un determinado poder calorífico en unas unidades de energía sobre masa. Entonces, ese sería como un extra para este ejercicio. Hasta aquí pausar el video. Bien, ahora sí, habiendo resuelto ese ejercicio anterior, vamos a entrar a termodinámica, vamos a ver algunos procesos térmicos y sus, bueno, no hay muchas propiedades, de hecho, la teoría de esto es bastante amplia, ¿no? Espero que el ingeniero les haya explicado bien, pero pues en resumen, todos se resumen a saber utilizar bien las fórmulas y pues nada más, al final la interpretación ya la van a hacer en materias de más arriba. Bien, entonces, para la termodinámica existe este formulario, que es su formulario de Virginia Mendoza Parecollo. Otra vez les vuelvo a comentar, está a 10 bolivianos en la biblioteca del decanato. Bueno, estaba a 10 bolivianos hace unos 3 meses atrás. No sé cuánto estará ahora, debe estar en 13 balones. Bien, entonces, recordaremos, tenemos la ecuación de un gas ideal, también es llamado como ecuación de estado, ¿no? La ecuación de un gas ideal. ¿Pero qué es un gas ideal? No son, es un gas que cumple ciertas suposiciones, ¿no? Y de estas suposiciones surgen algunos enunciados.
que se los voy a leer, que pues están escritos en varios libros. Nos dice, para un gas es útil saber cómo se relacionan las cantidades de volumen y presión. Esos enunciados se los voy a anotar aquí. Esta es la descripción macroscópica de un gas ideal. Lo pueden ver mucho más a detalle en el libro de Serway, también en el libro de Szymanski. Entonces, nos dice, es interesante ver cómo se relacionan las cantidades, volumen y presión, ¿no? Entonces, debe haber una relación entre estos. Entonces, para volumen y presión, nos dice que a mayor presión, perdón, a mayor volumen existe menor presión, es decir, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Claro, pues entonces, a ver, ustedes usualmente se dibujan algunos gráficos así en este tipo de ejercicios, ¿no? Un gráfico más o menos como un embudo, después un recipiente ahí, y en este recipiente determinado gas, ¿no? Entonces ahí está la tapa de este recipiente, entonces aquí hay unas moléculas de gas, se están moviendo a una determinada velocidad y demás. No, entonces miren ustedes, si yo a este recipiente, esta tapa lo aplasto más, digamos, ¿no? Lo comprimo a este recipiente, entonces las moléculas de gas que estaban ahí adentro, ¿no? Vamos a utilizar también el número de moles, el N, ¿no? Entonces las moléculas, los moles que estaban ahí adentro, pues se van a comprimir más, van a estar sometidos a mayor presión. Es por eso que a mayor volumen, bueno, en este caso sería menor volumen, va a haber mayor presión. Pero ¿qué tal si yo lo descomprimo a este recipiente? Esta tapita lo dejo hasta arriba, digamos, ¿no? Más arriba y hasta ahí la tapa. Entonces las moléculas, eh, está otro color, ahí está, las moléculas pues van a estar más libres, ¿no? Van a estar más libres, no van a estar chocando tanto. También va a haber relaciones con la temperatura, ¿no? Entonces las moléculas van a estar más libres, va a haber menos presión en este sistema. Entonces eso sería un primer enunciado. El volumen es directamente, bueno, es inversamente proporcional a la presión. Después, otro enunciado también que es importante, em, el volumen. El volumen es directamente proporcional a, bueno, estoy utilizando otra cosa. Esto ya no es necesario. Este estamos usando. Bien, el volumen es directamente proporcional al número de moles. Bien, el número de moles es pues la cantidad de moles que hay en una determinada cantidad en un recipiente, digamos, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de moles, pues va a haber mayor volumen, ¿no es cierto? Va a ocupar mayor volumen. Bien, eso sería otra suposición, bueno, otra tesis, bueno, otras conclusiones que se han llegado gracias a las suposiciones del gas ideal. Y otra última más que es esto. Esto ya de seguro ustedes están más frescos en esto, pero nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y esto viene relacionado con la energía cinética de los gases. Miren ustedes, a mayor temperatura nos dice que los gases van a estar moviéndose más rápido. Es por eso que ustedes en algunos videos tal vez hayan visto, ¿no? Más antes, ¿qué es la temperatura? En la anterior clase habíamos visto que la temperatura es una cantidad que nos ayuda a ver si dos objetos o más están en equilibrio térmico, ¿no es cierto? Entonces, pero también en gases, en la descripción de la energía cinética de los gases, pues la temperatura se puede medir como un indicador de la velocidad de los gases. ¿A qué velocidad, con qué velocidad están chocando con las paredes de este recipiente? Si estos gases se están moviendo muy rápido, pues existe mayor temperatura. Y como existe mayor temperatura, pues como son directamente proporcionales, también va a existir mayor presión. Y claro, pues va a haber mayor presión, ya que estos gases están chocando más rápido, con mayor fuerza a los extremos de este recipiente. Entonces, estas serían las hipótesis que se han utilizado. Bueno, no hipótesis, las conclusiones o, bueno, las observaciones que se han hecho sobre un gas ideal, de modo que se llega a concluir, todas estas observaciones se relacionan en la ecuación general de un gas ideal. Este es el pavo no ratón, ¿no es cierto? Presión por volumen es lo mismo que el número de moles por la constante R por la temperatura, pavo no ratón. Entonces, esa sería la fórmula que vamos a utilizar bastante en todo tipo de ejercicios. Pero la cuestión aquí es que vamos a trabajar en muchos ejercicios con, vamos a borrar esto, ¿vale? Vamos a trabajar con procesos en los cuales el número de moles no va a cambiar. Es decir, esto ya no es necesario. Vamos a trabajar en procesos en los cuales, aquí está. Esta es una constante R. Se me ha ido el nombre exactamente. Tiene un nombre, es la constante de los gases ideales. Ya, entonces, ¿qué tal si el número de... Este es constante, el R es constante. ¿Qué tal si el número de moles igual es constante? Entonces, pues, esto podríamos pasar a dividir la temperatura. Vamos a tener que presión por volumen dividido entre temperatura va a ser lo mismo que número de moles por el coeficiente R. Esto dice que va a ser constante. Entonces, esto de aquí, para un sistema en los cuales el número de moles es constante, pues para cualquier sistema, es decir, para n constante, esta relación de aquí en cualquier estado se va a cumplir. Es decir, en un estado uno la presión en un estado uno el volumen en un estado uno y la temperatura en un estado uno va a ser lo mismo que la presión uno
bueno, en un estado 2, la presión en un estado 2, el volumen en un estado 2 y la temperatura en un estado 2. Es decir, ¿qué tal si tenemos un recipiente? Un recipiente con un determinado gas, a una determinada presión P sub 1, a un determinado volumen P sub 1 y a una determinada temperatura T sub 1. Este tiene un número de moles n, digamos, ¿no? Pero ¿qué tal si este sistema le hago transformaciones, procesos termodinámicos y demás? ¿Qué tal si su volumen lo hago más pequeño, la presión lo aumento, una presión 2, su volumen 2 es más pequeño, la temperatura de seguro va a cambiar también, va a tener una temperatura, bueno, a ver, podemos utilizar estos análisis, a ver, es menor el volumen, entonces la presión va a aumentar. La presión 2 va a ser mayor que la presión 1. Como la presión ha aumentado, pues la temperatura seguro también va a aumentar. Es decir, la temperatura de este nuevo sistema, la T2 va a ser seguro mayor que la T1. Esto es a un número de moles constante, es decir, N va a ser constante. Bien, entonces si nosotros tenemos un sistema con estas características y lo llevamos a este nuevo estado con estas características, estas relaciones de aquí se van a cumplir. Y pues con estas relaciones podemos despejar el T2, podemos despejar T1, P2 y demás. Entonces, esos serían unos tipos de ejercicios que se ven en este capítulo. Son ejercicios sencillitos, simplemente hay que despejar y nada más. Bien, eso sería la ecuación general de un gas ideal, la ecuación de estado, Pauno ratón y pues estas observaciones. Bien, aquí está, ¿no? Tenemos el formulario, ecuación de gas, ecuación del gas ideal y ecuación de estado es esto, ¿no? Si es que esto es constante, el número de moles es constante, este R igual es constante, pues R es la constante del gas ideal, ahí está. Masa en función de, bueno, algunas relaciones, ¿no? La masa es lo mismo que el número de moles por el número de moléculas. O, bueno, tal vez me estoy confundiendo, es el peso molecular. Bien. Después el número de moléculas, ¿sí? Es peso molecular. Bien, el número de moléculas es N, es lo mismo que el número de moles por el número de Avogadro. Esto es pues 6.022 por 10 a la 23 moléculas cada mol. Bien, entonces esas fórmulas para recordar un poquito de química nomás, ¿no? Algunos los de química deben estar frescos en esto. Después vamos a ver qué más podemos sacar del formulario. También existe la ecuación de Barnett-Balch, pero nosotros no la utilizamos. Fuerza, bueno, se los voy a copiar esto más. Esto, la presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente. Bueno, hace rato nos habíamos dibujado un recipiente, ¿no? Entonces ahí están las fórmulas. Todas estas fórmulas se deducen de un análisis diferencial. Su deducción es interesante, pero pues al final aquí están las fórmulas. Su deducción igual lo pueden estudiar más a detalle. Bien, entonces la presión que ejerce un gas, ¿no? Depende, de la presión es fuerza sobre área, pero también depende esto de el número de moléculas por la masa, por la velocidad en la cual están esas moléculas, ¿no? La velocidad al cuadrado sobre el volumen del recipiente. Y eso va a ser la presión que ejerce ese gas sobre las paredes del recipiente. Pero la cuestión aquí es lo difícil es determinar la velocidad de los gases, ¿no? Entonces es interesante. En esta fórmula, pues alguna vez se la puede utilizar, no se la utiliza mucho, pero pues alguna vez. Después, interpretación cinética de la temperatura. Bien, como les había comentado hace rato, ¿no? La temperatura para los gases podría ser un indicador de qué tan rápido se están moviendo las moléculas del gas. Entonces, si se están moviendo muy rápido, están chocando mucho con las paredes, pues la temperatura es mayor. Si se están moviendo lentito, ¿no? Entonces la temperatura es lenta. Y aquí está. Miren la interpretación de la energía cinética. A mayor temperatura hay mayor energía cinética. Y viene dado por esta relación. 3 medios del número de moles por la constante R por T. Bien, entonces la temperatura, ¿no? Ya sería la energía cinética que hay en este sistema. En esto lo podemos hacer más grande incluso. ¿Qué fórmulas más vamos a utilizar? Vamos a ver. Bueno, calores específicos ya lo habíamos visto desde antes. El calor específico lo utilizamos para determinar el calor necesario, ¿no? El calor necesario, pero ahí están algunos calores específicos para distintos gases. Para gases monoatómicos, dice que para gases monoatómicos, para gases diatómicos, para sólidos monoatómicos, existen relaciones entre los calores específicos y la constante R. Esta constante R habíamos dicho que es la constante del gas ideal. Bien, para estos gases ideales monoatómicos, diatómicos y sólidos monoatómicos, el calor específico C sub B, ahí está, C sub B es lo mismo que 3 medios de R. Para gases diatómicos, el C sub B es lo mismo que 5 medios de R. Y sólidos monoatómicos es lo mismo que 5 medios de R también. Bien, después, ¿qué más? Podemos entrar hacia termodinámica. La energía interna de un sistema. Voy a recortar todo esto, ¿no? Hacia, ahí está. La energía interna de un sistema. Bueno, habíamos visto que la energía, ¿qué es la energía? ¿No es cierto? Nosotros conocemos dos tipos de energía para estos tipos de sistemas, la energía potencial y la energía cinética. Bien, entonces esas dos energías sumadas en un sistema y haciendo una relación con temperatura y todos estos valores, estos parámetros que estamos utilizando antes, en un sistema pues de gas, ¿no es cierto? Como lo habíamos dibujado antes, ¿no? Un recipiente, ahí vamos a tener una cantidad de gas a un determinado volumen, pues la energía interna que tiene ese sistema dice que es lo mismo que U. Y eso es 3 medios del número de moles por la constante R por la temperatura. Eso es la energía interna de un sistema. Después, aquí está su definición de termodinámica, ¿no?
Después, trabajo de expansión de los gases. Esta fórmula no se la utiliza mucho. De hecho, esta fórmula se utiliza para deducir las demás fórmulas que vamos a ver enseguida. La primera ley de la termodinámica nos indica que el calor es lo mismo que la variación de energía interna más el trabajo realizado en el sistema, en el proceso termodinámico. ¿Y qué es un proceso termodinámico? Pues es pasar de un estado, ¿no? De un estado de gases a otro estado de gases. Eso es un proceso termodinámico. Y un ciclo es, bueno, es un proceso, ¿no? Pasar de un estado a otro estado. Y un ciclo es pasar de un estado, pasar por otro estado del gas y volver al mismo estado. No, esto puede pasar por otro, por otro, por otro. La cosa es partir en un punto y llegar al mismo punto. Es un ciclo, enseguida vamos a ver. Pero procesos es pasar de un estado y llegar a otro. Bien, y para procesos termodinámicos nos dice que el C sub P, este igual es calor específico, pero este es calor específico a presión constante. Es lo mismo que el calor específico C sub B más R. Bien, entonces hay varias fórmulas. Por eso esto de termodinámica más que difícil es fórmulas, pero se va a cortar hasta aquí la rima. Entonces aquí puedo